sesión. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Vamos a empezar con una rápida revisión del cuestionario que hemos dado el día viernes. Les pido un segundo para poder compartir pantalla. Ahora sí, arrancamos. Les voy a pasar las puntuaciones a sus correos. De todas formas, ya está también en nuestro archivo de seguimiento a calificaciones. Y empecemos con la primera pregunta. Decía, ¿cuáles son los órganos decisorios de la comunidad andina? Y bueno, para ser más concreto, los órganos que producen derecho comunitario. De esto hemos hablado bastante. Son 3 órganos, decíamos, 2 que emiten decisiones, que vendría a ser el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, habíamos dicho, son los cancilleres de los 4 países. La Comisión de la Comunidad Andina son los ministros de Comercio, en el caso de Bolivia, el viceministro. Emiten, o sea, el derecho comunitario que emiten es a través de decisiones que son supranacionales de obligatorio cumplimiento. Y el tercer órgano que emite normativa supranacional o que genera derecho comunitario es la Secretaría General de la CAN, que básicamente emite resoluciones, ¿no? Entonces, decisiones la Comisión, decisiones el Consejo y resoluciones la Secretaría General. El Consejo Presidencial Andino no es un órgano decisorio. Habíamos dicho que los presidentes solamente emiten declaraciones, que no forman parte del derecho comunitario. Esta pregunta respecto a si es que exista una contradicción o existe un conflicto entre las normas de la OMC y de la comunidad andina, el derecho comunitario prima la norma andina, siempre, ¿no? Incluso sobre nuestras normas, habíamos dicho, más aún sobre las normas de otros órganos que no son supranacionales, que son intergubernamentales, como el caso de la OMC. La comunidad andina estuvo integrada en algún momento de su historia por 6 países, verdadero. Por suerte, la mayoría ha contestado de manera correcta. En algún momento estuvo integrada además por Chile y Venezuela, ¿no? Luego se retiró Chile y luego se retiró Venezuela. El Tribunal Andino de Justicia nace junto con la comunidad andina, falso, ¿no? También la mayoría ha contestado de manera correcta. El Tribunal Andino, el Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia se suscribe 10 años después, ¿no? En el 69 empieza la CAN, el 79 recién se constituye el Tribunal Andino de Justicia. Todavía no era supranacional, pero ya existía. Bueno, aquí también la mayoría ha hecho la búsqueda de la decisión de manera correcta. La decisión 504 es la decisión que crea el pasaporte andino. Y bueno, la idea era que interactúen un poquito con el sitio web y con las decisiones que están en el sitio web. Esta sí era fácil, ¿no? La idea era, y lo habíamos hablado, ¿qué significa CAN? Y yo les decía de que hay muchas confusiones respecto a qué significa la CAN, ¿no? Y bueno, a partir de que se firma, que se le dan estas facultades supranacionales, cambia de nombre y se viene a llamar Comunidad Andina. Yo les había aclarado que la N no significa naciones, ¿no? Simplemente Comunidad Andina. Bueno, la siguiente, también la mayoría contestó de manera correcta. ¿Cómo se determina la presidencia del Sistema Andino de Integración? Y bueno, la presidencia rota anualmente en orden alfabético. Yo les decía que de momento la presidencia la está ocupando Bolivia. Yo creo que se va a entregar en julio, el próximo mes, ya se debería entregar la presidencia al siguiente país en orden alfabético, que sería Colombia. No es ni por votación, ni es por sorteo, es simplemente en orden alfabético, un año cada país. Bueno, con eso terminamos la revisión del cuestionario 5. Hoy vamos a tratar de avanzar rápido para poder ver el cuestionario. Ya son las últimas sesiones en las que vamos a ir viendo el tema de cómo se organiza la comunidad andina y el sistema andino de integración. Luego ya vamos a pasar a lo que es el Tribunal Andino de Justicia y vamos a ver
los distintos tipos de demandas, de acciones que se pueden iniciar en el Tribunal Andino de Justicia. Entonces, pasemos a lo que es el Sistema Andino de Integración. Hemos hablado varias veces del Sistema Andino de Integración. El Sistema Andino de Integración está compuesto por órganos, varios órganos e instituciones de la CAN. Yo les decía, y a modo de reflexión también, cuando se crea la comunidad andina, se crea como el Sistema Andino de Integración, se crea como con mucha visión, ¿no? O sea, con la idea de que realmente pueda ser un espacio de integración que en algún momento logre constituirse en un mercado común e incluso ir más allá, ¿no? Entonces, se han creado varios órganos, varios organismos dentro de la comunidad andina que cubren básicamente todas las áreas en las que se pensaba, ¿no?, lograr la integración andina. Entonces, vamos a decir que el Consejo Presidencial Andino vendría a ser el órgano máximo. Es bastante simple. El Consejo Presidencial Andino son los presidentes, los 4 presidentes. Quien ejerce la presidencia de los presidentes es el país que le toca la presidencia. Si es que hubiera alguna reunión del Consejo Presidencial Andino, tendría que ejercer el presidente de Bolivia la presidencia, ¿no? No es el caso, hasta donde sé, no va a ser posible tener una reunión del Consejo Presidencial Andino, por lo menos durante esta presidencia de Bolivia. Pero es quien el Consejo Presidencial Andino, ya vamos a ver más adelante, da las directrices al Sistema Andino de Integración. No emite norma, lo acabamos de decir en el anterior cuestionario, pero da las líneas, ¿no? Donde todos los demás órganos deberían irse alineando para ir diseñando, ir avanzando en el proceso de integración andino. La última reunión del Consejo Presidencial Andino fue en Lima. Ha sido una reunión, creo, bastante productiva. Yo les comentaba algunos resultados interesantes. Fue que se iba a invitar a Argentina a formar parte de la CAN. Incluso se había hablado de volver a invitar a otros países que antes fueron parte de la CAN. O sea, básicamente se está hablando de Chile y Venezuela, ¿no? Después se ha visto cómo ha ido el proceso de integración. Hasta ahora se han priorizado algunas áreas. Ha sido bastante interesante, pero bueno, ha sido ya en el 2021 esta reunión. Y bueno, por ahora no hay en vista alguna otra reunión del Consejo Presidencial. Bueno, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ya hemos visto, es uno de los órganos decisorios de la CAN que emite derecho comunitario. Se reúne normalmente, habíamos visto 2 veces al año. Las reuniones últimamente están siendo de manera virtual, pero se dan en la Secretaría General de la CAN normalmente en Lima. Luego está la comisión de la CAN, que como les decía son los ministros de comercio, es otro órgano decisorio, es decir, genera derecho comunitario, genera norma andina, ¿no? Entonces, son los 2 órganos que emiten decisiones. Y luego está la Secretaría General, que es un órgano ejecutivo, también emite norma comunitaria, que son las resoluciones. Su sede está en Lima, en Perú. Yo les comentaba, está compuesto por un secretario general y 3 directores generales. Cada director general es de una nacionalidad distinta, igual que el secretario general, y tiene personal técnico a cargo de cada uno de los directores. Son alrededor de 70 funcionarios, los funcionarios de la Secretaría General, para que tengan una idea de que dimensionen el tamaño de este organismo. Luego está el Parlamento Andino, que vendría a ser el órgano deliberante. Como decimos, o como hemos visto, el Parlamento Andino, en teoría, fue creado para poder generar norma, pero nunca se le dieron estas cualidades o estas prerrogativas supranacionales. No genera derecho comunitario, no emite normas. Vamos a ver más adelante, más a detalle, qué es lo que emite el Parlamento Andino, pero en todo caso, nada de lo que emite el Parlamento Andino puede ser considerado derecho comunitario, ¿no? Entonces, hace propuestas, emite resoluciones, manda proyectos a los órganos decisorios, pero en general no asume, no genera norma comunitaria. Luego está el Tribunal de Justicia, que es nuestro órgano jurisdiccional.
El Tribunal Andino de Justicia tiene su sede en Quito, está compuesto por 4 magistrados, cada magistrado es de la nacionalidad de uno de los países, y bueno, lo que hacen es atender o emitir dictámenes, no, perdón, sentencias respecto a las distintas acciones que pueden presentar tanto personas naturales como gobiernos, ¿no? Como estados. Los propios países pueden presentar controversias, las personas naturales e incluso los órganos del SAI. ¿Cuáles? Los decisorios. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión y la Secretaría General. Bueno, hasta ahí vamos con las distintas instituciones que tenemos y lo que es el órgano jurisdiccional. Luego tenemos el convenio Hipólito Unanue, que es el organismo andino de salud. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado sobre este organismo. La idea es un mecanismo de coordinación para temas vinculados a la salud. Se imaginarán que para el tema de la pandemia ha tenido un rol importante, sobre todo en el tema de fronteras. Luego tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es una institución financiera. Yo les decía en la anterior sesión que la idea del FLAR, del Fondo Latinoamericano de Reservas, era que venga a ser una especie de Fondo Monetario Internacional, pero para los países de la CAN. Entonces, que coadyuve a los países en los equilibrios en sus balances de pagos, que hagan transferencias a los tesoros de cada uno de los países para poder equilibrar las balanzas de pago. Era, como les digo, era muy ambicioso el proyecto andino y tenemos nuestro propio fondo latinoamericano en este momento de reservas que sirve para precisamente eso. Luego está la CAF. Ahora ya, antes significaba Corporación Andina de Fomento, ¿no? Ahora ya no, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina, se le cambió el nombre. Y es un verdadero banco de desarrollo. La CAF creo que ha sido uno de los órganos y organismos del SAI que más protagonismo ha ganado a nivel internacional, porque incluso ahora hay instituciones financieras que son socias de la CAF. Ya no solamente países que están fuera de la CAN, sino incluso bancos tienen acciones en la CAF. Como países fundadores, nosotros los 5 países fundadores o los 4 países fundadores y luego Venezuela, tenemos derechos especiales, ¿no? Por eso es que hay proyectos a fondo perdido que se hacen en nuestros países, porque en realidad es parte de lo que nosotros ganamos al ser accionistas de la CAF. Ya vamos a ver más adelante, tenemos una diapositiva exclusivamente sobre la CAF. Bueno, luego está nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Es una institución educativa que tiene que el propósito es poder formar a los ciudadanos andinos, en particular en temas de posgrado, de poder tener un lugar, un centro de formación para temas también vinculados a la integración, al desarrollo productivo, a la investigación, etcétera. Ahora, antes de seguir con los consejos, tenemos 4 consejos consultivos, quiero mostrarles cómo se han distribuido estos órganos. Se ha llegado a un acuerdo en algún momento para que cada país tenga uno de los órganos relevantes del sistema andino de integración. Es así que Perú se quedó con la Secretaría General de la Comunidad Andina, por eso es que está en Lima. El Parlamento Andino quedó en Colombia, está en Bogotá el Parlamento Andino, es sede de este órgano deliberante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se quedó en Ecuador, por eso nuestro tribunal está en Quito. La Universidad Andina Simón Bolívar se quedó en Bolivia, la sede central. Hay otra sede que está en Quito, ¿no? Pero es una subsede, digamos. La sede central está en Sucre, está en Bolivia. Y la CAF quedó en Venezuela, porque en ese momento Venezuela era parte de la Comunidad Andina. La CAF sigue en Venezuela, ¿no? Es más, Venezuela sigue siendo parte de la CAF, ¿no? Ahora, en la práctica, gran parte de las transacciones financieras, imaginarán que con los problemas que hay de divisas en Venezuela, con las sanciones que hay en Venezuela, le sería muy difícil a un banco poder operar. Si bien la sede central está todavía en Caracas, aquí en Montevideo es donde se hacen todas las operaciones financieras. Tienen un edificio gigante
y tienen gran parte de las operaciones descentralizadas acá. Eso para que sepan más o menos cómo se han distribuido los principales órganos de nuestro sistema andino de integración. Ahora vámonos a los consejos consultivos. Tenemos 4 consejos consultivos. La idea de un consejo consultivo no es un órgano, no pueden emitir derecho comunitario, ni mucho menos, pero la idea es que en el proceso de integración tengan un espacio de participación los ciudadanos representados por cada uno de estos consejos, donde puedan reflexionar sobre el proceso de integración, puedan emitir sugerencias, incluso en algunos foros tienen derecho a voz, pueden opinar en algunas de las reuniones. Y si ven, es bastante interesante. Tenemos 4 consejos consultivos. El primero es el empresarial. Entonces, los presidentes de las confederaciones de empresarios privados de cada uno de los países se reúnen en este Consejo Consultivo Empresarial. Tienen reuniones, emiten recomendaciones, pero solamente recomendaciones, como digo, y evalúan el proceso de integración. Entonces, tenemos la voz de los empresarios dentro de la CAN. Pero para hacer contrapeso, para que no solamente llegue la voz de los empresarios, se ha conformado también el Consejo Consultivo Laboral. Y el Consejo Consultivo Laboral está compuesto por los representantes de los gremios de los trabajadores. En el caso de Bolivia, vendría a ser el secretario ejecutivo de la COP para nuestros compatriotas bolivianos. Entonces, es el máximo representante de los trabajadores de cada uno de los países que se debería reunir en este Consejo Consultivo Laboral. Lo mismo, evaluar el proceso de integración y emitir recomendaciones. Luego se tiene un Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestros países es que tenemos, cada uno de los países tiene gobierno central y también gobiernos locales que también deberían tener de alguna forma derecho a poder emitir recomendaciones, a poder discutir, a poder dar su punto de vista respecto al proceso de integración. Y la idea es que son los representantes de los gobiernos locales. En el caso de Bolivia, vendría a ser el representante de la FAM, de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, y así con cada uno de sus pares, es decir, un representante de los alcaldes, que se reúnen los 4 para poder discutir y para lo mismo, emitir recomendaciones y poder evaluar el proceso de integración. Luego tenemos el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, que este es el más nuevo, donde los representantes de los pueblos indígenas de cada uno de los 4 países, lo mismo se reúnen, tienen un espacio donde pueden discutir, donde pueden emitir recomendaciones. Ahora, en la práctica, el único de los 4 consejos que funciona es el Consejo Consultivo Empresarial. Ninguno de los otros 3 ha tenido reuniones hace muchísimo tiempo. Como cuando nos tocó la presidencia del Sistema Andino de Integración, que reactivamos este mecanismo, intentamos tener reunión de los 4 consejos consultivos, no ha sido posible. Lo que sucede es que los países tienen que, o sea, el Estado tiene que nominar quién es el representante. Y hay países que, bueno, por las distintas coyunturas políticas, prefieren no nombrar sus representantes. Es el caso, por ejemplo, del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, donde nos falta el representante de un país. Si no están los 4 países, no se puede dar la reunión. Lo mismo el Consejo Consultivo Laboral. No todos los gobiernos se llevan bien o tienen afinidad política con el sector de los trabajadores. Y lo mismo con el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. Así que en la práctica los que se reúnen son bastante dinámicos, al final solamente son los empresarios. Esperemos que en algún momento se puedan reactivar estos consejos, porque me parece que va a ser una forma de poder llegar con el proceso de integración a la mayor cantidad de sectores de la sociedad de nuestros países. Bueno, adicionalmente a esos consejos consultivos, esos 4, se tiene una mesa andina para la defensa de los derechos del consumidor, se tiene una mesa de afrodescendientes, pero son mesas, o sea, son lugares de discusión, no es un consejo como tal. Entonces, esas son aquí estamos viendo ahora cuáles son las organizaciones comunitarias, son exactamente las que hemos visto en el gráfico. Y bueno, algunas de las instancias de participación de la sociedad civil
que como les digo, lastimosamente, si bien están normados, tienen derecho a reunirse, no están funcionando lastimosamente, ¿no? Salvo el Consejo Consultivo Empresarial. Bueno, empecemos a revisar una por una los órganos del Sistema Andino de Integración. Se tiene el Consejo Presidencial Andino, lo crea el Protocolo de Trujillo. Recuerdan que yo les decía, el Protocolo de Trujillo recién en 1990 se involucra a los presidentes. Antes no había una instancia de presidentes, formalmente, ¿no? Yo aquí les comento, por ejemplo, el Mercosur formalmente no tiene una instancia de presidentes. No hay un consejo presidencial, no existe, o sea, no existe en la normativa Mercosur un espacio de presidentes, pero en la práctica se reúnen cada 6 meses. Tienen 2 reuniones a nivel de presidentes cada 6 meses. En la CAN es al revés, tenemos el mecanismo formal, pero como les digo, la última reunión fue en el 2021. Bueno, eso manera de reflexión. Entonces, ¿quiénes lo integran el Consejo Presidencial Andino? Los jefes de Estado, los 4 presidentes, la dirección, la presidencia, el presidente de los presidentes es el que le ha tocado por rotación al país que le toca. En teoría, se deberían reunir una vez por año, les digo en teoría porque esto no ha estado sucediendo, y de manera extraordinaria cada vez que lo estime conveniente. Las funciones, como les decía, es definir las políticas de integración subregional, orientar, impulsar acciones en asuntos de interés, etcétera. Lo único que tienen como pronunciamiento son directrices, mandatos, declaraciones, etcétera, que no forman parte del derecho comunitario. Luego, esto ya lo hemos visto, lo vamos a repasar muy rápido, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que se crea en el 79, 10 años después de que se crea la CAN, ¿no? Y lo mismo, es presidido por el ministro de Relaciones Exteriores que le toca la presidencia, se debería reunir 2 veces por año, de forma extraordinaria cada vez que sea necesario, y son los encargados de formular la política exterior. ¿Cómo se pensó en el 79 que iba a trabajar este Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores? Se suponía que los 4 países íbamos a tener una sola voz en los órganos multilaterales. Entonces, la idea del Consejo era que nos íbamos a poner de acuerdo entre los 4 cancilleres de cuál iba a ser la posición conjunta que íbamos a llevar a todos los foros, la OMC, a Naciones Unidas, etcétera. Entonces, con ese mandato nace el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. A partir de la decisión 598, que les da libertad a los países para negociar por separado, digamos que este objetivo ya no tiene sentido. O sea, cada país defiende sus propios intereses, negocia cada quien sus acuerdos comerciales y de todo tipo de manera individual. Lo que hacen nuestros cancilleres como parte del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores ahora está más dirigido a aprobar decisiones que tienen que ver con el ámbito social de la integración. ¿Cómo se pronuncian? A través de decisiones, ya lo hemos dicho varias veces, que son vinculantes, y declaraciones. En la comisión, solamente a forma de repaso, porque ya lo hemos visto, son los ministros de Comercio e Integración. En el caso de Bolivia, les decía, el viceministro de Comercio Exterior e Integración. Se reúne 3 veces al año, de manera extraordinaria, cada vez que así se lo requiera. Yo les decía, esto no está en la diapositiva, pero a partir de la pregunta que hizo una compañera, la comisión puede ir a votación. La comisión puede adoptar sus decisiones por votación. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones no, tiene que ser por consenso. Entonces, se supone que las funciones del Consejo, de la Comisión son formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional, pero enfocado en lo que es comercio e inversiones. O sea, básicamente la comisión, si ven decisiones de la comisión, tienen que ver con temas netamente relacionados al comercio, lo que es propiedad intelectual, lo que es comercio de servicios, lo que es inversiones, lo que es bienes, etcétera. Todo eso lo ve la Comisión de la Comunidad Andina. Se pronuncia únicamente a través de decisiones vinculantes, supranacionales y que forman parte del derecho comunitario. Lo mismo, ya habíamos visto la Secretaría General de la Comunidad Andina, habíamos dicho de que es un secretario general que se elige por el CAMRE ampliado,
tiene 5 años en el cargo el secretario. En este momento el secretario es de nacionalidad peruana, antes era un secretario colombiano y bueno, está de forma permanente en Lima, debe administrar el proceso de integración, tiene una función en nuestro sistema andino de solución de controversias porque también debe velar por el cumplimiento de la norma andina, ya vamos a entender más adelante cuál es esa función de la Secretaría, y debe presentar iniciativas y propuestas de decisión, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Con resoluciones que forman parte del derecho comunitario y dictámenes que no forman parte del derecho comunitario. Los dictámenes es la opinión de la Secretaría respecto a alguna denuncia de incumplimiento. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Bueno, aquí les pido que me presten atención porque esto de los países, hasta ahora todos los que hemos visto, todos estos órganos que hemos visto, presidentes, cancilleres, ministros de comercio y la Secretaría General, solo tienen participación de los 4 miembros de la CAN: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. A partir de ahora, o sea, los que vamos a ver más adelante, o gran parte de los que vamos a ver más adelante, tienen además otros miembros, ¿no? Entonces, tratemos de recordar cuáles, ¿no? Vámonos al Parlamento Andino, que sería el primer organismo, digamos, que tiene otro miembro que no es un país miembro de la Comunidad Andina. Es el caso de Chile, ¿no? Veamos, cada país, cada uno de nuestros países, elige 5 representantes titulares del Parlamento Andino. Además, pueden tener suplentes, obviamente, eso depende de cada uno de los países. En el caso de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los elegimos con voto popular, es decir, vamos a las urnas, los ciudadanos, y elegimos quiénes van a ser nuestros parlamentarios. En el caso de Bolivia se llaman parlamentarios supraestatales, ¿no? Ahora, Chile ha logrado ser parte del Parlamento andino, ¿no? Sin ser parte de la CAN. Entonces, eso les pido que recuerden. Yo les decía, la participación de Chile como país asociado, yo la identifico en 2 cosas concretas. Por un lado, que son parte del Parlamento andino, y por otro lado, que están trabajando con nosotros en las decisiones que tienen que ver con conexión eléctrica. Entonces, Chile no elige a sus parlamentarios que van a participar de la comunidad andina, sino simplemente seleccionan entre los congresistas, ¿no?, que tienen en Chile, quienes van a participar. Pero Chile va con sus 5 parlamentarios, al igual que los otros 4 países. ¿Cómo funciona el Parlamento andino? Tiene una plenaria, ¿no?, que es el órgano supremo de conducción, es decir, son todos los parlamentarios, vendrían a ser los 25 parlamentarios, los 5 de cada país, y toma entre lo que hace, digamos, esta plenaria es elegir titulares para, para cada una de las comisiones, digámoslo así. Tiene un presidente que es el que ejerce la máxima representación política del Parlamento, es decir, es el que representa al Parlamento andino ante los otros órganos e instituciones. Como les adelantaba, funciona en Bogotá, tiene una sede permanente, tiene una oficina central del Parlamento andino y tienen un secretario general. El Parlamento andino tiene su propio secretario general que trabaja bajo la supervisión de esa mesa directiva que ha elegido la plenaria, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Para qué tenemos un Parlamento andino? Básicamente tienen que promocionar, orientar el proceso de integración, hacen una especie de control político para examinar la marcha del proceso de integración y cumplir sus objetivos, es decir, nos preguntan cosas a los demás, qué han hecho en relación a este tema, qué han hecho en relación a esto otro, etcétera. Promueven la armonización de las legislaciones en países miembros, participan, y así dice, digamos, cuando se constituye el Parlamento andino, en la generación de normativa del proceso de integración, ¿cómo? Hacen propuestas de norma comunitaria, ¿no? Entonces ellos hacen normas y las envían a los órganos decisorios. En mi experiencia, llevo 16 años en esto. Nunca se ha aprobado una norma que venga del Parlamento andino, ni en la Comisión ni en el Consejo Andino de Relaciones Exteriores.
No ha sucedido, ¿no? Tal vez sí, tal vez en algún momento que no, pero en todas las reuniones que yo he estado de la Comisión y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, nunca se ha aprobado una norma que sea iniciativa del Parlamento andino. ¿Qué más hacen? Promueven las relaciones de cooperación y coordinación con los parlamentarios de los países miembros, es decir, discuten con los otros parlamentarios que son de los congresos de cada uno de los países, así como los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros países, es decir, se reúnen con parlamentarios de otros procesos de integración. Pronunciamiento, la plenaria expresa su voluntad mediante recomendaciones, como les decía, declaraciones y actos de coordinación y control, es decir, ninguna norma que sea supranacional. Si comparamos nuestro Parlamento andino con el Parlamento de la Unión Europea, vamos a ver que el Parlamento de la Unión Europea lo que emite son una especie de leyes, ¿no? Son normas que son de obligatorio cumplimiento en toda la Unión Europea porque es supranacional. Se está discutiendo mucho, ¿no? De cómo se puede adaptar, cómo se puede mejorar, cómo se pueden converger los parlamentos que tenemos en América Latina, porque además de este tenemos el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur tampoco es supranacional. Además tenemos el Parlatino, que tampoco es supranacional. Tenemos el Parlamento Amazónico, por ejemplo, que tampoco es supranacional. Entonces la idea, y esto era idea de la UNASUR, cuando teníamos UNASUR, era que todos estos organismos parlamentarios converjan en uno solo y tener un Parlamento suramericano. Eso es lo que dice el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Pero bueno, es algo que todavía está en reflexión. El gobierno de Colombia siempre, o en varias oportunidades me ha tocado, me ha tocado escuchar de que dice, bueno, nosotros financiamos la sede del Parlamento de la Comunidad Andina, pero vemos que no hay mucho resultado. Reformemos eso, corrijamos eso, ¿no? Pero de momento no se le han cambiado las atribuciones ni se les ha dado ninguna otra potestad. Pero a ver, para efectos del cuestionario, Chile participa del Parlamento andino. La Corporación Andina de Fomento, que así se fundó en el año 70, si recuerdan, la CAF está desde 1970, se crea en el 68, empieza a funcionar en el 70, está conformada actualmente por 20 países. Entonces, ya no son solamente los países andinos, los 5 o 6 que fuimos en algún momento. En este momento, este ya es un banco que tiene países de América Latina y el Caribe. Además, tiene a España, tiene a Portugal y tiene 13 bancos privados que son accionistas, que han comprado acciones, que son parte de dueños de la CAF o del Banco de Desarrollo de América Latina. Por eso es que ha cambiado su nombre, porque antes estaba inscrita solamente a los países andinos, ahora se ha abierto, ¿no? La idea es que pueda presentar servicios financieros a clientes del sector público y privado de sus países accionistas, y en este momento la CAF se ha convertido en el principal organismo de financiamiento de proyectos de infraestructura de nuestra región. Para nuestros 4 países, el Banco de Desarrollo de América Latina, o la CAF, han sido una fuente de recursos que nos ha permitido desarrollar gran parte de nuestra infraestructura física. Sobre todo la CAF financia carreteras, obras que son de alta envergadura, y bueno, se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Este organismo, ahí tenemos el orgullo, los bolivianos, de que la CAF se ha desarrollado a la cabeza de un boliviano, durante muchos años hasta llegar a lo que es ahora el Banco de Desarrollo de América Latina. Tiene accionistas, o sea, cada accionista tiene su representante. En el caso de nuestros países son los ministros de Economía o ministros de Finanzas los que nos representan, porque como Estado somos accionistas. Nuestros países tienen un tipo de acción especial por ser los fundadores. Tenemos como un derecho a voto superior, nuestro voto vale el doble que el resto, porque somos precisamente fundadores de este proceso. Acá, para que quede claro, Venezuela, porque también está en el cuestionario, Venezuela, Chile es parte de la CAF, ¿no? Prácticamente todos los países de América Latina son parte de la CAF.
Entonces, el hecho de que sea un organismo del Sistema Andino de Integración no quiere decir que no participen terceros. Entonces, ya hemos visto, en el Parlamento Andino participa Chile, en la CAF participa Venezuela, que se ha salido de la CAN, y eso es lo que les quería dejar como mensaje. O sea, pese a que Venezuela se ha salido de la CAN, no ha abandonado todos los órganos y organismos de la comunidad andina. Y bueno, Chile también es parte, los países del Mercosur son parte, como les digo, hasta España y Portugal es parte de la CAF. Bueno, luego tenemos al Fondo Latinoamericano de Reservas, se crea en 1991, o sea, y se convierte en el FLAR en 1991, se crea en 1978, y como integrantes, además de nuestros países, tiene a Venezuela, que no se ha salido del FLAR, sigue siendo parte del Fondo Latinoamericano de Reservas. Está además Costa Rica, que no es un país andino. Está Uruguay, que tampoco es un país andino, es más bien del Mercosur, que han decidido ser parte del FLAR. Tiene su sede en Bogotá, está funcionando de manera permanente. Lo mismo, está conformada su asamblea o está dirigido el FLAR por los ministros de Hacienda o de Finanzas o de Economía, como se llama en otros países, y por los gobernadores de los bancos centrales, ¿no? Vendrían a ser los directores, los presidentes de los bancos centrales de nuestros países. ¿Qué hace el FLAR? Apoya en la balanza de pagos de los países miembros para poder tener reservas internacionales, para poder balancear, digamos, para poder equilibrar la balanza de pagos. Y también la idea es poder contribuir a la armonización de políticas cambiarias, monetarias y financieras. El FLAR vendría a ser, como les decía, un Fondo Monetario Internacional, pero a nivel andino. Bueno, luego está el Organismo Andino de Salud, el Convenio Hipólito Unanue, se crea en 1970 y aquí, como verán, también hay socios que son de otros países. Aquí está Bolivia, perdón, de otros procesos que no son parte exclusivamente de la CAN. Obviamente están nuestros 4 países, pero en este convenio además está Chile y está Venezuela. Entonces ya vemos a Chile en la CAF, vemos a Chile en el Parlamento Andino y ahora vemos a Chile en el Organismo Andino de Salud. Vemos a Venezuela además en la CAF y vemos a Venezuela en este órgano andino de salud. Entonces, aquí es interesante porque aquí tenemos muchos temas que tienen que ver con fronteras. Entonces, este organismo sirve precisamente para la atención de las fronteras, ¿no?, entre nuestros países. Por eso para Bolivia, por ejemplo, es interesante que Chile forme parte. Y también para Colombia es interesante que Venezuela forme parte, porque como ustedes saben, los temas de salud no respeta fronteras. Entonces, tener un órgano que se encarga del monitoreo, que se encarga de la salud de nuestros compatriotas en frontera, es relevante, ¿no? Quienes se reúnen son los ministros, ministras de salud, que son, digamos, la máxima autoridad en este organismo, y tiene una secretaria ejecutiva. Tuvimos una secretaria ejecutiva boliviana durante mucho tiempo, que ahora es parte del consejo académico de esta universidad, por si acaso, que creo que ha llevado al organismo por muy buen norte, en especial toda la época de la pandemia. Tiene una sede permanente en Lima, ¿no? Ahí es donde trabaja este organismo andino de salud. La idea es poder armonizar, construir políticas, propiciar espacios para el intercambio de experiencias y tratar de dar respuesta de manera conjunta a problemas de salud. Bueno, está nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, se crea en 1985 en Bolivia y la subsede Quito se crea en 1992. Tiene su sede central en Sucre, en este momento tiene oficinas en Bogotá y en Lima, y tiene en realidad tiene 3 sedes. La sede central que está en Sucre, una subsede en La Paz, Bolivia, y otra subsede en Quito, en Ecuador. Tiene un consejo superior que está integrado por un presidente, cuatro miembros que representan a los países de la de la comunidad andina. Aquí yo hasta hace poco tuve el honor de poder ser el representante de Bolivia ante este consejo. Además de los rectores de la sede Sucre y de Quito, el rector de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y 2 representantes de los profesores de la universidad.
Entonces, tiene un consejo académico que están representadas las sedes y las oficinas, y como les decía, la idea de la misión, digamos, de nuestra universidad es coadyuvar al proceso de integración andina desde la perspectiva científica, académica, cultural, poder contribuir en la capacitación científica, profesional de recursos humanos en los países andinos y fomentar y difundir los valores culturales, entre otros. Es decir, fomentar la integración desde la parte académica. Como les decía, ahora ya empezamos con los consejos consultivos. Enseguida le doy la palabra al doctor Otalvaro, de un segundito. Avancemos con este consejo. El Consejo Consultivo Empresarial Andino es uno de los más antiguos, se crea en el 83. La idea es que esté constituido por los directivos del más alto nivel de los organismos empresariales de los países. En el caso de Bolivia vendría a ser la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. ¿Quién lo dirige? El país que le toca la presidencia. Entonces, en este momento, como Bolivia tiene la presidencia, está dirigiendo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Supuestamente debería sesionar de manera ordinaria por lo menos 2 veces al año. Normalmente sesionan, como les digo, es el consejo consultivo más activo, y cuando convoca al presidente, si es que así lo hace, si es que tiene un carácter extraordinario, o cuando más de la mitad de los países lo solicitan. Entonces, ¿qué hace? Y a esto présteme atención, porque en el caso de los 4 consejos consultivos es igual. El resto los vamos a ir pasando más adelante. Lo que hacen estos consejos consultivos es emitir opiniones. No tienen derecho más que a emitir opiniones. Incluso, y también necesito que lo recuerden, solamente pueden ir a las reuniones donde se los invita. No pueden ir a todas las reuniones, solamente donde son invitados. Y bueno, ahí tienen derecho a voz, ¿no? En estos órganos, en estas reuniones de los órganos del SAI. Entonces, pueden ir al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pueden ir a la comisión, pueden emitir opinión a la Secretaría General de la Comunidad Andina, pero solamente con derecho a voz. Entonces, ¿cómo se pronuncian? Con sus opiniones, que son documentos, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces llevar la opinión del Consejo Consultivo sobre ciertos temas para presentárselos a los demás países, y ellos se organizan a través de acuerdos. Ahora sí, doctor Otalvaro, discúlpele, tiene la palabra. Gracias, Doc. No, no, una preguntita pequeñita. Esta universidad Francisco Javier, es que esa universidad, o sea, de dónde es y por qué le dan la posibilidad con el consejo directivo? Me causa curiosidad, no es más. Disculpe. No, sí, está muy bien, porque en Bolivia sabemos que es la universidad que está en Sucre. En cada departamento tenemos una universidad estatal, y la Universidad San Francisco Javier es la universidad que está en Chuquisaca, donde está la sede central. Entonces, cuando se negoció, en algún momento el rector de la universidad negoció para poder ser parte, ¿no? No se ha cambiado, yo tampoco le encuentro mucho sentido. Es la única universidad, digamos, privada, no privada, la única universidad fuera del sistema andino de integración que participa, pero es simplemente porque la sede está en Sucre. Y es algo, como digo, de la coyuntura. En ese momento que se negoció la constitución de nuestra Universidad Andina, que quedó el rector como parte del consejo, ¿no? Pero es la universidad, y es la universidad más antigua, por si acaso, de América del Sur, al menos, la Universidad de Sucre. Bueno, contestando la pregunta. Bueno, continuamos entonces. No voy a entrar en detalles en cada consejo consultivo porque no los voy a aburrir con lo mismo. Ya hemos visto el Consejo Consultivo Laboral Andino, lo mismo, vendrían a ser los representantes de los trabajadores, hace exactamente lo mismo, emite opinión ante el Consejo, ante la Comisión, participa con derecho a voz en los órganos de las reuniones del SAI cuando se los invita, y se pronuncia a través de opiniones y acuerdos. Aquí, lastimosamente, no hemos podido reunir al Consejo Consultivo Laboral Andino. Creo que en el 2008 fue la última vez que se reunió, si no me equivoco, y después no ha sido posible volverlos a reunir. Luego se tiene el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. Esta era una muy buena iniciativa
Se ha creado el 2007, es el más nuevo de los consejos consultivos, ha funcionado, ha tenido algunas reuniones, pero luego, y les comenté en alguna otra sesión, hubo algún problema con, bueno, ha habido un problema político en Ecuador y eso ha hecho que el gobierno de Ecuador hasta el día de hoy no nombre a sus representantes porque hay más de una ala, digamos, de representantes de pueblos indígenas y eso ha llevado a que no se puedan reunir más, ¿no? Se supone que se deberían reunir una vez al año, ¿no? Y lo mismo, emiten opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, etcétera, pero como digo, ha funcionado recién una vez creado y después ha dejado de funcionar. Bueno, el Consejo Consultivo de Autoridades Municipales, que les decía son los representantes de los gobiernos subnacionales, se ha creado el 2004, o sea, no tiene mucho tiempo si comparamos con los demás consejos consultivos. Este se ha creado 20 años después que los otros, que el laboral y el empresarial, pero lo mismo, no ha sido posible tener reuniones por lo menos en los últimos 16 años, desde que yo estoy en esto, que no he visto ni una sola de estas reuniones, ¿no? Del Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. Bueno, luego está nuestro Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Este es un órgano muy relevante, ¿no? Como les decía, no podríamos ser un proceso de integración supranacional que genera derecho comunitario si no tuviéramos un Tribunal Andino de Justicia. Se crea el 28 de mayo de 1979, 10 años después que se firma el Acuerdo de Cartagena. Inicia sus funciones efectivamente en el 84 y en 1996 con el Protocolo de Cochabamba que le da a la comunidad andina esta característica de supranacionalidad, cambia de nombre y se pasa a llamar Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Cómo está integrado? Son 4 magistrados, uno por cada uno de los países. ¿Cómo los elegimos a los magistrados? Los elegimos a través de una reunión que se llama de plenipotenciarios, según las candidaturas que presentan cada uno de los países. Es presidido rotativamente, ¿no? Al igual que los demás órganos del SAI, por el magistrado de cada uno de los países, ¿no? Por el periodo de un año. Igual en el orden alfabético de los países. Funciona de manera permanente en la ciudad de Quito, en Ecuador. Es permanente, es decir, atiende, está todo el tiempo abierto, no es como los demás tribunales de los otros órganos de integración intergubernamental que solamente se constituyen cuando existe una controversia puntual y se nominan árbitros, digamos, ¿no? Están todo el tiempo trabajando, nuestros magistrados radican, viven en Quito, con inmunidades diplomáticas, todos son representantes de los países y atienden ahí cada una de las acciones. Es supranacional, como decíamos, porque todas las normas, todas las sentencias que emiten son de cumplimiento obligatorio. Es comunitario, al ser supranacional, es un órgano de solución de controversias comunitario y fue instituido para declarar la legalidad del derecho comunitario y asegurar su interpretación y aplicación uniforme en todos los países miembros. Entonces, este tribunal cuenta con competencia territorial, por decirlo así, en los 4 países miembros de la comunidad andina y estas son el tipo de controversias que puede conocer el Tribunal Andino de Justicia. La acción de nulidad, ya vamos a tener tiempo para hablar de cada una de estas, pero para adelantarles. La acción de nulidad, que es cuando una norma comunitaria, una norma del derecho derivado, contradice a una norma de mayor jerarquía dentro del derecho andino. Entonces, cuando una decisión contradice al tratado constitutivo, al acuerdo de Cartagena, alguno de los protocolos adicionales del acuerdo de Cartagena, podemos declarar nulidad de esa norma. Entonces, ¿quién declara la nulidad? El Tribunal Andino de Justicia. También podemos declarar nulidad porque han habido vicios en la adopción, porque, por ejemplo, no se ha llevado el proceso de votación como debería haberse llevado, porque ha habido algún problema, ¿no? En la adopción. Entonces, esa norma podemos pedirle al tribunal que la declare como nula, que suspenda su aplicación.
La acción de incumplimiento, que es la más temida por los que estamos o por los que estábamos en el sector público, porque una acción de incumplimiento es contra el Estado. Entonces, cuando nos llega una acción de incumplimiento, puede ser por un particular, puede ser por otro país, y es porque el país estaría incumpliendo norma comunitaria. Luego tenemos la interpretación prejudicial, que esta interpretación prejudicial es la que más ha hecho el Tribunal Andino de Justicia, y es cuando un juez nacional necesita, por alguna razón, tiene que resolver algún tema que tiene relación con la norma andina. Entonces, el juez nacional no está llamado a interpretar la norma andina, está privado, completamente privado de poder interpretar la norma andina. El único que puede interpretar la norma andina es el tribunal. Entonces, para interpretar alguna norma de la norma andina, alguna disposición de la norma andina, debe preguntarle al Tribunal Andino de Justicia cuál es la interpretación correcta. Esa es la interpretación prejudicial. Ya vamos a ver cómo funciona. Sobre todo se ha utilizado para temas de propiedad intelectual, ¿no? Cuando alguna autoridad, digamos, de las autoridades nacionales que otorgan patentes, que registran marcas, necesitan interpretar la 486 para saber si es que atienden o no atienden algún recurso, es que se generan estas interpretaciones prejudiciales. Luego está el recurso por omisión o inactividad, que ha sido muy poco usado, pero es un mecanismo mediante el cual nosotros podríamos demandar a un órgano de la comunidad andina por no estar haciendo su trabajo. Entonces ustedes, por ejemplo, nosotros podríamos, viendo estas diapositivas anteriores, yo les decía, el Consejo Laboral no se reúne. Yo podría presentar una demanda contra el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores porque no está cumpliendo con la norma que dice que se debería reunir el Consejo Laboral una vez al año. Y estoy seguro que la ganamos, ¿no? O sea, que la podríamos ganar. ¿Por qué? Porque el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores debería velar por el cumplimiento de la norma. Entonces, hay muchos casos que a mí se me ocurren que les podría decir de que existe algún grado de incumplimiento. El tema es que si no se presenta una demanda, si nadie se ve afectado, entonces el incumplimiento persiste, ¿no? Entonces, la idea es, por omisión o inactividad, este tipo de acciones es contra los órganos del SAI. Esto no es contra los países, es contra la comisión. Ustedes pueden presentar una acción contra la comisión de la CAN, contra los cancilleres de la CAN, contra los órganos decisorios, contra la Secretaría General pueden presentar este recurso de omisión o inactividad. Luego una función arbitral. Nuestro Tribunal Andino de Justicia tiene una función arbitral cuando, digamos, se firma un acuerdo, pongamos, entre la Secretaría General de la CAN y nuestra universidad. Son dos órganos del Sistema Andino de Integración y ponen en ese acuerdo que cualquier controversia será resuelta a través del arbitraje por ser efectuado ante el Tribunal Andino de Justicia. No es muy utilizado, pero bueno, tiene esa función. Y luego, que no está aquí en la lista, porque no me pareció muy relevante ponerlo, es el tema laboral. El Tribunal Andino de Justicia tiene que resolver cuando algún funcionario internacional, un funcionario de alguno de los órganos del SAI, siente que se han sido vulnerados sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque los funcionarios de estos órganos no se someten a jurisdicción nacional de ningún país, entonces se tienen que someter a la norma supranacional y si tienen algún problema tienen que resolverlo en el marco del Tribunal Andino de Justicia. Entonces, básicamente es una breve introducción de lo que vamos a ir viendo a partir de mañana, que es el Tribunal Andino de Justicia y las distintas acciones que se pueden emprender. Les pido también atención en esta parte, estoy seguro que está en el cuestionario también, y vamos a hablar del Tribunal de Justicia y cómo se relaciona con el derecho comunitario, ¿no? Sabemos que los principios de derecho comunitario andino son la supremacía, la primacía o preeminencia. Ya lo hemos visto, ¿no? Que dice que nuestro propio Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia establece que los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias
para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN. Es decir, los países somos responsables de hacer todo lo que se tenga que hacer, sin importar qué sea, para que se cumpla con el derecho comunitario. Y luego, además, que les decía en esa clase, que me parece un compromiso aún más profundo, los países, los estados están comprometidos a no aplicar ninguna medida que obstaculice el cumplimiento de la norma del derecho comunitario, ¿no? Esos son los dos principios. Ahora, ¿qué pasa cuando algún país, algún estado, no cumple con estas obligaciones, ¿no? Bueno, por un lado, puede ser a través de la emisión de una norma nacional que directamente vuelva inaplicable el derecho comunitario. Tengo una norma interna, una ley que contradice lo que dice el derecho comunitario. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? La norma interna se vuelve automáticamente inaplicable. Es decir, si yo he emitido una ley estableciendo un nuevo formato de pasaporte, y que obliga a mi servicio de migración a emitir ese pasaporte, esa ley no debería ser aplicable porque contradice una norma comunitaria, ¿no? Entonces, esa sería una de las consecuencias. Luego, la invalidez de toda norma posterior que sea contraria al derecho comunitario. Una vez emitida la norma, yo no puedo emitir normas que contradigan al derecho comunitario. Y luego, el juez interno, los jueces de nuestros países, deben obligatoriamente aplicar la norma comunitaria con primacía sobre nuestras propias normas internas. Entonces, esos son los principios de nuestro derecho comunitario andino. Los hemos repetido ya varias veces. Estamos hablando de supremacía, primacía o preeminencia. No solamente que no podemos tener normas que sean incompatibles con el derecho comunitario, sino que tampoco podemos emitir nuevas normas que obstaculicen el cumplimiento de nuestro derecho comunitario, y los jueces internos además deben tener en cuenta la norma comunitaria por encima de las normas locales o nacionales, perdón. ¿Tienen efecto directo? Eso quiere decir que no necesitamos ninguna ratificación, ninguna puesta en vigencia, ninguna norma que adopte el derecho comunitario, y eso significa que son de aplicación directa las normas del derecho comunitario. Esta es una sentencia que ha emitido el Tribunal Andino de Justicia, donde explica claramente que estos principios de aplicación directa y preeminente no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, sob pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada país miembro pudiera, de manera general y obligatoria, plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos países miembros existieran. No sé si se entiende, lo voy a resumir. Si se emite una norma andina, no puede haber normas internas que la reglamenten, porque si no, en el reglamento cada país le estaría dando una interpretación distinta a la norma comunitaria. Entonces, eso significa, ese es el efecto directo que tienen las normas. Son de obligatorio cumplimiento y no se requiere de ninguna legislación interna para poderla interpretar, ¿no? Bueno, la aplicación inmediata es lo que decíamos, que son exigibles a los órganos comunitarios, a los Estados miembros y a los particulares, porque ya directamente genera derechos y obligaciones desde el momento que se emite esta norma comunitaria, este derecho comunitario. Ahora, ¿cuál es el rol del Tribunal Andino de la interpretación del derecho comunitario andino? El doctor Otálvaro tiene la palabra. Gracias, Doc. Una preguntita con respecto a la aplicación inmediata. Ahí en la filmina yo leía que eso tiene una excepción. Habla de una excepción y es cuando salen estas resoluciones en efecto diferido. Pero Perfecto. no entendí la parte en que no entra inmediatamente, sino que
cada estado dice, o sea, no entiendo esa parte, mejor dicho. Perfecto. Yo le explico, lo que sucede es que los países, cuando emiten esta norma comunitaria, pueden hacer dos cosas. Directamente emitirla, que es lo que normalmente sucede, hay pocas excepciones, se publica en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena y son de obligatorio cumplimiento. Pero puede ser que entre los países o entre el órgano que emite la norma vea por conveniente que no sea aplicable inmediatamente. Digan, bueno, esta norma va a entrar en efecto, por ejemplo, no sé si han visto, no, es que no hemos visto esa resolución, por ejemplo, la decisión sobre el roaming internacional podría ser un buen ejemplo. La decisión de roaming internacional establece una reducción de los costos de roaming entre los países miembros, pero no inmediata. Establece incluso un cronograma. Dice, esta parte, o sea, este precio de roaming internacional va a bajar hasta el año 2020. El 2021, esta otra parte va a entrar en vigencia. El 2022, esta otra parte entra en vigencia. Entonces, si la propia decisión establece que esa decisión va a entrar en vigencia más adelante, entonces esa sería una excepción. Pero tiene que estar consagrado en la decisión. La norma comunitaria tiene que especificarlo, tiene que decir, esta decisión entrará en vigencia recién a partir de tal fecha. O incluso puede ser más complicada, como en el caso del roaming. El costo del roaming va a disminuir a 0,03 centavos por megabyte a partir de el 1 de enero del 2022, ¿no? Va a reducir a 0,01 a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, es cuando en la propia decisión se establece la vigencia en un plazo diferido. Eso es una de las excepciones. Otra de las excepciones, que esta directamente nunca la he visto, sé que o sea, nuestra norma originaria lo permite, es en casos excepcionales en los que, por ejemplo, la comunidad andina firma un acuerdo con un tercer país o pongamos que la comunidad andina logra un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? De manera conjunta. Entonces los países pueden necesitar poner en vigencia ese acuerdo a través de la ratificación de sus congresos. Entonces, una incorporación al derecho interno. Pero esto es realmente una excepción. Como les digo, yo en todo este tiempo nunca he visto que esto suceda. Se me ocurre el ejemplo de que pueda ser un acuerdo internacional suscrito por los 4 países que necesitamos incorporar en nuestro derecho interno. Y los países se ponen de acuerdo y dicen, no, en este caso, esta norma va a entrar en vigencia cuando la incorporemos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque incluso yo como país necesito discutirlo con mis parlamentarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, como digo, es realmente una excepción. Entonces, pueden haber esas dos excepciones a la aplicación inmediata. Que los países acuerden que esa norma va a requerir ratificación o que los países acuerden que su aplicación va a tener un tiempo diferido. Espero haber podido contestar la pregunta, doctor. Doc, pero en la segunda opción, entonces, decía usted, son los estados, desde su derecho interno, los que promueven la vigencia y la efectividad, a ver si la vigencia de entrada de esta normatividad, ¿entendí bien? Son los estados, no es el tribunal, sino son los estados los que ordenan la vigencia de esta, que está diferida. Cuando el órgano comunitario que emite la norma, la decisión, la norma comunitaria, así lo decide. Entonces, cuando digamos es una decisión que la emite el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y en la misma norma especifica que esta es una excepción y que requiere una entrada en vigencia previa ratificación de congresos. Entonces, son los estados representados por sus cancilleres en el órgano decisorio que así lo deciden, pero como digo, es una excepción, esto no pasa, yo nunca lo he visto, que definen los propios países que requiere una ratificación previa de sus congresos. Puede ser por cualquier razón, o sea,
porque así lo deciden antes de la emisión de la norma. O sea, todavía no es derecho comunitario, se emite la norma con esa salvedad. Si la norma no tiene esa salvedad, es de aplicación inmediata. Si tiene esa salvedad, hay que esperar la ratificación de los congresos. No sé si ahora sí se comprende, doctor. Pero, muy bien, le demos la palabra al doctor Villavicencio. Adelante, doctor. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, estimados compañeros. Doctor, actualmente, pues el derecho comunitario indica, pues existen otros principios como el de subsidiariedad, proporcionalidad, lealtad, responsabilidad e igualdad. Pero tengo duda respecto a este principio de subsidiariedad. Esa es la que tengo un poco de conflicto con este principio. Si no sé, doctor, si me podría explicar. Perfecto. Bueno, estamos hablando del derecho comunitario, ¿no? De los principios que tiene o la preeminencia que tiene la norma sobre el derecho comunitario. Los demás principios, le prometo que antes de finalizar la clase los vamos a por lo menos leer, ¿no? Sobre los principios de estos tipos de organismos supranacionales. Le agradezco la participación y le pido que me tenga un poquitito de paciencia para Gracias, terminar con estas diapositivas. perfecto. Doctor Juan Pablo Matienzo tiene la palabra. Sí, doctor, muy buena noche. Adelante, por favor. Una consulta, doctor. Entiendo yo de que el derecho comunitario es un derecho que es obligatorio para todos los países miembros, ¿verdad? En ese caso, en el caso particular de la aplicación inmediata, en las excepciones, usted dijo de que hay la posibilidad de que antes de firmar el acuerdo, el país afectado tenga que aprobarlo mediante su parlamento, me imagino, su asamblea, ¿verdad? Sí, así es, pero ¿Qué solamente cuando pasa? la... Así, Perdón, adelante. ¿y qué pasa si no lo aprueban? Es decir, sí o sí tiene que aplicarlos, tiene que aplicarse. Me imagino que esto es una salvedad en cuestión de tiempo, nada más, de aplicarlo inmediatamente o aplicarlo en un determinado tiempo futuro, ¿verdad? Bueno, en el caso de que se dé esta excepción, si los países no lo ratifican, no entra en vigencia. Simplemente es así. Es decir, si en la decisión, si en el derecho, si en la norma comunitaria se especifica que requiere ratificación y algún país, basta que uno lo ratifique para que la norma no entre en vigencia para nadie. O sea, es así como funcionan los órganos, sobre todo los intergubernamentales, y en este caso, si se da este caso, entonces no entraría en vigencia. Se supone que en algún momento, pero yo les comentaba, por ejemplo, en el Mercosur, casi la mitad de las normas no están en vigencia porque no han sido ratificados por por todos los parlamentos de los distintos países que conforman el Mercosur. Espero haber podido contestar su pregunta, doctor. Sí, Eso, muchas eso es gracias, doctor. inconveniente, ¿cierto, doctor? Le quita legitimidad al tribunal. Sí, la verdad que sí, es licencia para matar, ¿no? O sea, vamos a, no vamos a asumir la decisión o no va a ser obligatoria mientras no se ratifique. Sí, pero como les digo, afortunadamente no se ha utilizado, no conozco de estos casos en los que se haya dado esta excepción. Continuamos entonces, si están de acuerdo. Ya vamos terminando, enseguida nos vamos a los demás principios de la integración. Estamos hablando de cuál es el rol, ¿no?, del Tribunal Andino de Justicia, y la idea del Tribunal Andino de Justicia es que mediante sus sentencias le dé sentido al ordenamiento jurídico comunitario. Y lo que pasa es que las sentencias generan como jurisprudencia, ¿no? Entonces, hay muchas interpretaciones que ha hecho el Tribunal Andino de Justicia que sirven para aplicar de mejor forma la norma comunitaria, ¿no? Ellos interpretan y aplican el derecho comunitario bajo los principios del efecto directo, la aplicación inmediata y la supremacía del derecho comunitario andino. Esos son los principios que tiene nuestro Tribunal Andino de Justicia,
¿no? Ahora, cuando hablamos de otros principios que tienen que ver con procesos de integración, tal vez este sea el momento de hablar del tema de la subsidiariedad, es que el órgano comunitario, el órgano supranacional, tiene preeminencia sobre un órgano inferior, una autoridad inferior, ¿no? Entonces, lo que emite el Tribunal Andino de Justicia, por ejemplo, tiene preeminencia sobre lo que puede emitir un juez nacional de alguno de nuestros países. Una norma emitida por un proceso de integración comunitario está por encima, tiene preeminencia, y el otro órgano, o sea, una autoridad inferior, es subsidiario, digamos. No solamente tiene el órgano inferior, tiene que aplicar lo que el órgano superior, en este caso, está emitiendo como normativa. Y creo que este ejemplo del Tribunal Andino nos puede servir porque precisamente lo que emite como sentencia el Tribunal Andino debe ser obligatoriamente aplicado por los jueces nacionales, con preeminencia sobre la propia norma nacional, ¿no? Algo interesante es que el Tribunal Andino de Justicia ha logrado ubicarse como la tercera corte internacional más activa del mundo, luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver la cantidad de sentencias que ha emitido el Tribunal Andino de Justicia, realmente es impresionante. Luego vamos a ver que la mayor parte de las sentencias en realidad son repetidas porque interpretan la misma parte de la norma comunitaria, y vamos a conversar también de cómo el tribunal ha resuelto este problema, porque cada vez que un juez nacional tenía que resolver algún tema, sobre todo vinculado con propiedad intelectual, efectuaba la consulta prejudicial y el tribunal tenía que emitir sentencias. Ahora ya no sucede eso, pero vamos a tener tiempo para discutirlo, ¿no? Pero en cantidad de sentencias, el Tribunal Andino de Justicia vendría a ser la tercera corte internacional más activa del mundo. Hasta ahí llegamos. Vamos a ver algunas consultas que nos han hecho en el chat. Dice, usted habla de política criminal. Uy, eso ya lo tengo descontextualizado. No sé en qué momento que habremos estado hablando. Tal vez, doctor, si quiere tomar la palabra, es bienvenido. Mientras tanto, la consulta de Rachel Mercado nos dice, ¿el recurso por omisión o inactividad se puede realizar en contra de los órganos decisorios de la CAN o en contra de los representantes de alguno de estos órganos? Contra los órganos decisorios, ¿no? Contra los órganos decisorios se pueden hacer este tipo de recursos de omisión. Es decir, yo no voy a denunciar a Perú, a Colombia, a Bolivia. Voy a directamente hacer un recurso de omisión contra el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Es decir, es contra los 4 cancilleres, porque como órgano no han cumplido con la norma comunitaria. O lo voy a hacer contra la Comisión de la Comunidad Andina, porque los ministros de Comercio no han cumplido con su rol. O contra la Secretaría General. Contra esos 3 puedo presentar recursos de omisión. Mañana, si no me equivoco, empezamos precisamente con este tipo de recursos. Ahí lo vamos a ver más a fondo, doctora. Gracias por la pregunta. Creo que alguien me estaba pidiendo la palabra. Doctor Villavicencio, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Le quería hacer una pregunta respecto al tema de las acciones. Por ejemplo, ¿existe algún tipo de norma procesal que nos singularice o nos indique, por ejemplo, cuáles son los requisitos que debe contener, por ejemplo, la demanda para plantearla justamente ante el tribunal? Así es. Yo les voy a compartir, me comprometo mañana en la mañana a poner en la plataforma. Hay un manual donde está bastante, porque si no son todas normas por separado, pero hay un manual de procedimientos para poder presentar acciones en el Tribunal Andino de Justicia, que es bastante didáctico. En base a ese manual yo he preparado las diapositivas de mañana y de pasado mañana. Vamos a ver en general, ¿no? Pero si ustedes quieren presentar un recurso, yo les aseguro que con la información que les voy a poner disponible en la plataforma les va a alcanzar para poderlo hacer. Y sí, cada tiene sus requisitos, vamos a estudiar cuáles son los requisitos, vamos a ver que es bastante fácil, es más fácil de lo que pareciera presentar una acción en el Tribunal Andino de Justicia. Es bastante interesante, como les digo, en la comunidad, los ciudadanos andinos no conocemos mucho de
este tipo de recursos que podemos presentar, pero es interesante que lo podamos revisar. Entonces, si Gracias, doctor. están a usted, estamos justo 8:50, entonces, si les parece, voy a compartirles el link para que puedan realizar el cuestionario. Y bueno, a medida que van terminando, se pueden ir retirando, no hay ningún problema. El doctor, le daremos la palabra al doctor Taki Ali José María. Doctor, perdón, no, se levantó por error, a disculpar. No se preocupe. Bueno, entonces ahora sí, les quería comentar antes de terminar la sesión, cosa de que puedan ir resolviendo el cuestionario ya tranquilos. Me han estado pidiendo, porque por diversas razones, algunos no se han podido conectar y sí han asistido a la sesión, ¿no? Sí han asistido a las clases, pero por algún problema no han podido enviar alguno de los formularios, etcétera. Les pedía que me puedan escribir al correo si es que tienen alguna situación particular. Entonces, cosa de que yo me pueda organizar, alguna forma de que puedan recuperar esos casos concretos, más allá del trabajo recuperatorio que vamos a tener. Entonces, les voy a anotar mi correo electrónico, está también en la plataforma, pero si es que alguien tiene algún problema con algún cuestionario que no hayan podido dar, pero que sí han asistido a la clase, para que podamos ver de solucionarlo. Doctor Gutiérrez tiene la palabra. Doctor, buenas noches. Una consulta más para si en algún momento en alguno de los cuestionarios no nos han salido bien